Danos de tu gracia, oh Dios, y que aprendamos a vivir, Señor, sujetos, obedientes a tu voluntad. Señor Jesús, aquí estamos esta mañana suplicando tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Aquí estamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Hoy no habrá escuela dominical, así que los niños pueden quedarse en sus asientos con sus padres. Amén. Amén. Quiero compartir esta mañana algo muy esencial, algo que como hijos de Dios debemos saber, y pienso que es nada más un recordatorio esta mañana, pero vale la pena poder oírlo nuevamente. Quisiera que me acompañaran a la primera epístola a los Corintios. Primera epístola de los Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26 en adelante. Primera Corintios 1, versículo 26 en adelante. El apóstol Pablo le dice a los cristianos en Corinto, quienes en cierta forma era una metrópoli muy desarrollada, había mucha gente con dinero, había un pueblo que realmente tenía élite, pero el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice en el verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora, 3 veces dice que no sois muchos. Eso da a entender que hay algunos que eran parte de la iglesia que sí eran sabios, que sí eran poderosos y sí eran nobles. Amén. Porque no dice que nadie es sabio, no, dice que no sois muchos. Pero hay algunos que sí. Haciendo ver que para todos hay una oportunidad dentro del Evangelio. Sin embargo, no todos eran sabios, ni poderosos, ni nobles. Entonces, Pablo pone la base, pone el fundamento, y sigue diciendo en el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto, en otras palabras, si no son muchos sabios, pero sí muchos son
viles. Sí, muchos son débiles y muchos no son sabios. En otras palabras, el apóstol Pablo está poniendo las cosas como son en la iglesia, como deben ser. Y dice, verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, que porque soy muy sabio el Señor me escogió, o en otras palabras diciendo, el Señor y yo somos un buen equipo, cuando no hay un equipo, es Él el todo. Y dice, verso 30, mas por Él, por el Señor, estáis vosotros en Cristo Jesús. Él ha sembrado o nos ha sembrado en Cristo. No importa si somos débiles, si somos fuertes, si somos nobles, si no somos sabios. A Él le ha placido, si hemos recibido al Señor, ponernos en Cristo Jesús. Y dice, hablando de Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No podemos, Él acaba de decir que a fin de que nadie se jacte en su presencia. No podemos gloriarnos por lo que somos. Sí hay que gloriarnos, es en Él, en Cristo, porque Él nos ha sido hecho a nosotros sabiduría, justificación y redención. Por un milagro, Dios nos ha puesto en Cristo cuando recibimos al Señor. Y Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación y nuestra redención. No porque seamos algo, sino porque a Él le plació por su misericordia, hermanos. Amén. Ahora, estas tres cosas que dice que nos han sido hechas en Cristo Jesús, son tres cosas imputadas o atribuidas a sus hijos. ¿Qué cosas? Sabiduría, justificación y redención. Tres cosas. Tres cosas que no somos, que no merecemos, pero Él las ha puesto o atribuido a nuestras vidas toda vez estemos en Cristo Jesús. Amén. Debemos entender lo que Pablo dijo en Romanos 4, verso 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, a Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y dice, hablando del Señor, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Imagínense, cuando nacimos de nuevo y Él nos puso en Cristo, Él ahí nos hizo sabios, nos redimió, nos justificó. No porque así somos, sino porque Él llama lo que no es como si fuese. A Abraham le dijo, serás padre de multitudes, y le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y aunque Abraham no tenía hijos, Él lo llamó padre de multitudes. ¿Por qué? Porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Entonces, al estar
en Cristo, usted y yo hemos sido hechos justos, hemos sido redimidos y hemos sido y somos sabios delante de Él. Qué terrible. Aunque cuando nos vemos a nosotros mismos, decimos, no, yo estoy lejos de ser justo, yo estoy lejos de ser redimido, yo estoy lejos de ser sabio. Pero Él nos ha puesto en Cristo y Él nos mira de esa forma, hermanos. Él nos ve así, sabios, redimidos, justos. Él, por la obra que Cristo hizo en la cruz y que murió, resucitó, Él nos ha hecho, de ser débil, nos ha hecho fuerte. Ahora somos nueva criatura. Amén. Pablo dijo, Filipenses 1:6, Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Leo otra vez. Estando persuadido, convencido, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, ¿alguno de ustedes se cree sabio? Nada que ver. No somos sabios, pero Él comenzó su obra poniéndonos en Cristo y Él ha comenzado a trabajar en nosotros de tal manera que en el día de Jesucristo, en su segunda venida, seremos sabios. No hemos sido redimidos todavía, pero en el día de Él, esa redención será hecha. Por eso Pablo dice, persuadido, convencido de aquel que comenzó la obra, poniéndonos en Cristo Jesús, Él la perfeccionará al final. Hermanos, en el milenio, que estábamos a un tiro de piedra, como dicen, seremos sabios, justos y redimidos. Por ejemplo, hermanos, hablemos de la sabiduría. El apóstol Pablo dijo, no soy muchos sabios según la carne. Pero luego Él nos dice, pero el Padre nos puso en Cristo. Y ahora Él es vuestra sabiduría. Vosotros sois sabios. Él lo atribuye, Él lo ha hecho así, aunque no lo veamos. Pero Él va a perfeccionar su obra. Por ejemplo, Efesios 3, verso 8. Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él era el más pequeño de todos los santos. Eso era
la condición de Pablo. Él no está siendo, como decimos, humilde falsamente. Dice, no, si yo era el más pequeño, aunque no era verdad. Sí, cómo no. Era verdad. Él dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. Yo perseguí a la iglesia y él mató a muchos cristianos. Él no estaba diciendo amable, él decía la verdad. Cuando él quería juntarse a los discípulos lo rechazaban y decían, ¿no es este el que mata a los cristianos? Era la verdad. Pero dice Pablo, pero me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo nunca pensó llegar a este conocimiento, pero el Señor lo produjo en él. Y dice el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, oigan, pronto el Señor dará a conocer su sabiduría a través de la iglesia. Una pregunta, ¿somos parte de la iglesia? Amén. Entonces, para dar a conocer su multiforme sabiduría, es un hecho que la iglesia debe ser salva. Y allí lo incluye a usted y a mí, ¿o no? La iglesia llegará a ser sabia por medio de Él. Y ya Él nos mira sabios. Ya Él ve que va a manifestar su multisabiduría a través de nosotros. El problema es que nosotros no lo creemos. Ese es el mayor problema que el Señor tiene, que somos incrédulos. Pero hermanos, Él se va a dar a conocer a las potestades, al universo entero, a través de nosotros. Amén. Creámoslo, hermano. Creámoslo. Y pienso, oigan esto es más terrible. Y pienso que no solo en lo espiritual, sino también en lo natural. Por ejemplo, naturalmente, ¿cuántos saben que los judíos son hijos de Dios? Amén. Naturalmente, no espiritual, naturalmente. Y ellos han heredado parte de las promesas de Abraham. Amén. Ahora, creámoslo o no, oigan, por favor. Los judíos son más sabios que todas las naciones. ¿Cuántos están de acuerdo? Ellos son sabios. Sin ellos la ciencia no estaría como está. Ellos tienen los últimos inventos. Es el país que más premios Nobel han conseguido. Son sabios. Lo último en armas, lo último en medicina, lo último en educación, lo último
en todas las ramas, los más sabios son los judíos. Ahora, el problema de los judíos, oigan hermanos, es que no son sabios en lo espiritual, ya que no quieren reconocer el camino. Amén. Son sabios naturales, pero no espirituales, porque no han reconocido al Señor. Ahora, ¿qué de la iglesia? La iglesia en cierta medida es sabia en lo espiritual. Hay más entendimiento de los caminos de Dios. Somos sabios. Amén. Porque conocemos parte de los caminos de Dios. Conocemos las Escrituras. Conocemos el plan redentor que el Señor hizo en Cristo Jesús. Espiritualmente somos sabios, más que todas las naciones, que todas las religiones, que todas las sectas. ¿Están de acuerdo? Pero no somos sabios en lo natural. ¿Sí? Pablo le dijo que no soy muchos sabios. Es cierto. No nos comparamos hablando naturalmente a la sabiduría de los judíos. Pero ellos no se comparan también a la sabiduría espiritual de la iglesia. Pero hermanos, oigan, pronto, muy pronto, Israel se volverá al Señor. Amén. Se volverá al Señor y será sabio espiritualmente, los judíos. Y la iglesia pronto será sabia también en lo natural, como la tienen los judíos y aún más. Y lo veremos mucho en el milenio. Yo, en lo personal, no he sido muy sabio, hablando naturalmente. Estudiaba y ahí iba con las notas, pasando. Pero tenía que esforzarme para poder salir bien en mis notas. Y recuerdo que un día el Señor me hizo experimentar cómo Él puede hacer sabios a la iglesia. Ya era cristiano, tenía un examen, el último parcial de una materia que se llama química orgánica, una materia muy difícil, y tenía el último examen. Pero ese día, al mediodía lo tenía de ese día. Me levanté en la mañana y me fui a compartir algo de Dios con mis amigos que acababan de nacer de nuevo y unos estaban por nacer de nuevo. Y pasé toda la mañana compartiendo con ellos la palabra. Al mediodía, cuando ya terminé con ellos, iba a mi casa, me recordé, hoy es el examen. Tengo media hora para llegar a hacer el examen de química orgánica. Y recuerdo que agarré el carro, me fui a la universidad. Llegué 5 o 10 minutos más tarde desde que ya habían empezado el examen.
El profesor me dijo, el ingeniero, bajo su responsabilidad, tiene 10 minutos menos para resolverlo. Agarré el examen, me fui al pupitre y empecé a verlo. Hermanos, era el examen más fácil de toda mi vida. Era como que me preguntaran 1 más 1, ¿cuánto es? Y yo empecé a resolver el examen. En 10 minutos lo había terminado, pero me daba pena irlo a dejar, porque era el último que había entrado a la clase y era el primero que había terminado. Entonces dije, no voy a esperar a 1 o 2 que por lo menos se levanten. En eso estaba y un compañero de la par me dice, me pregunta, ¿cuál es la respuesta de tal pregunta? A mí nunca me gustó copiar, mucho menos dar copia. Pero si en algo me gustaba más copiar. Pero no era el caso. Entonces, él insistía, dame la respuesta. Y al final le dije, sí, mira, la respuesta es esta, y se la di. Para que no me volvieran a preguntar, dije, no, me voy a levantar, agarré la papeleta, la fui a dejar y me fui. Al día, 2 días después, dieron los resultados del examen. Y entonces empezaba a decir, fulano de tal, 5, fulano de tal, 4, fulano de tal. Y qué vergüenza levantarse del aula, del su pupitre, ir a recoger su examen con mala nota. Y luego me llama Samuel Rivas, me levanto y dije, ay, 10. Yo no lo podía creer, había sacado 10. 2 o 3 personas más y mencionan a mi compañero que me pidió copia. Cuando se levanta le dice 10. Fuimos los únicos 2 10 de toda esa clase. Yo dije, Señor, yo no había estudiado nada, pero tú me diste la sabiduría y ha sido el examen más fácil que yo recuerdo. La mayoría no pasaron la materia y el Señor me permitió que el compañero que le di copia sacara 10 para testimonio de que era Dios quien estaba allí conmigo. Entonces, hermano, ¿por qué cuento esto? Porque experimenté por un momento cómo Dios puede dar sabiduría, no solo espiritual, sino sabiduría natural a nuestras vidas. Amén. Y eso hará el Señor, hermanos. Él va a destrabar nuestro cerebro y va a darnos la habilidad y la sabiduría que necesitamos. Él nos hará sabios pronto, hermanos. Por muchos años, oigan esto, otro milagro. Fui el contador de costos de una empresa. Sin haber estudiado nada de contabilidad. ¿Cómo se explican eso? Un milagro. Dios puede darnos la sabiduría natural. Si a Él le ha placido y caminamos en sus caminos, hermanos, vamos a salir de este sistema siendo sabios, espirituales y naturales. Ojalá lo creamos, hermanos. Pero Él lo hará. Él lo hará. Marcos 13, versículo 11. Marcos 13, capítulo 11.
las señales antes del fin. El Señor le dice a sus discípulos: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Hermanos, ¿alguna vez usted ha ido a una entrevista? ¿Cuántos no se preparan para una entrevista? ¿Qué me pueden preguntar? ¿Que por qué quiero trabajar aquí? ¿Que por qué dejé mi trabajo? ¿Que cuáles son mis expectativas? Y esto y lo otro. Y quizás un día antes de la entrevista ni dormimos pensando, ¿qué voy a responder? Pero aquí el Señor le dice a sus hijos: no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. Imagínense. Sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Ven? Esto es más grande que una entrevista. Pero Él dice: no se preocupan, duerman tranquilos, no tomen pastillas para dormir, cálmense. Y cuando llegue la hora, hablen lo que el Espíritu Santo les dice. ¡Qué lindo! Juan 7, versículo 14. Hablando del Señor Jesús: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Jesús enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Eso me impresiona, hermanos. Todos sabemos que Jesús fue carpintero. Amén. Él sabía de serruchos, Él sabía de martillos. Él sabía de medidas. Pero cuando Él enseñaba, todos se maravillaban. Y decían: no es este el carpintero, si este no sabe letras. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En otras palabras, no es mío, yo solo repito lo que oigo. Como el Señor les dijo: no penséis ni lo que vais a decir, sino que el momento dado, ahí, digan lo que el Espíritu Santo les dice. Hechos 4, verso 13. Hechos capítulo 4, verso 13. Otra vez los judíos dicen: entonces, viendo el denuedo o la oratoria de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Cuando Jesús hablaba, se maravillaban. Ahora Pedro y Juan, que eran sin letras, y dice algo más, y del vulgo, cuando hablaban y oían el denuedo, la forma en que hablaban, se maravillaban y decían: ¿cómo es posible eso? Hermanos, tarde o temprano, la iglesia será sabia. Saldremos siendo sabios. Natural
y espiritualmente. Pero dice, y esa era la clave, y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahí está. Jesús nos ha sido hecho sabiduría. Amén. Si estamos con Jesús, seremos sabios, hermanos, natural y espiritualmente. Por otro lado, también dice que en Jesús hemos sido redimidos. Él es nuestra redención. Él nos redimió por su obra en el Calvario, pero es una obra imputada o atribuida a nosotros, no la realidad. Pero Él hará que esa redención imputada llegue a ser parte de nuestras vidas, hermanos. Efesios 1, verso 7. Efesios 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención. Amén, sí, ya lo sé. Él me ha sido, él me es redención para mí. Pero dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Exacto, por la obra en el Calvario hemos sido redimidos. Pero dice, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sí, también. Él nos ha hecho sabios, inteligentes, pero también Él nos ha redimido, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermanos, la obra del Calvario fue la semilla de nuestra redención, justificación y sabiduría, hasta que crezcamos en esas áreas y seamos maduros. Lucas 21, 28, hablando de las señales de la segunda venida, dijo, Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está, ¿cómo? Cerca. Pero si el Señor ya me redimió, sí, ya la semilla está puesta, pero tenemos que crecer y dar fruto. Amén. La redención en Él será realidad en nuestra vida, hermanos, tarde o temprano. Ahorita es una redención imputada, atribuida, hemos sido redimidos por el Calvario, sí, pero Él va a llevarla a su realidad. Romanos 8, 21. Dice así, leemos. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Porque sabemos, oigan, que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. La redención ha sido atribuida, pero pronto será real en nosotros. Seremos redimidos, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno vea que es de esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, la redención, con paciencia lo aguardamos. Señor, redímeme. Y de igual manera, el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, sí. El Espíritu nos ayuda a orar, pero también nos ayuda en nuestra debilidad cuando hemos perdido esperanza y ya no aguardamos la redención de nuestras vidas. Hermanos, estamos esperando la redención que sea real, la plenitud de ella. La semilla está puesta, pero queremos ver el árbol con sus frutos. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad cuando estamos perdiendo la fe de ver una redención completa. El Espíritu Santo nos ayuda. Efesios 4:30. Efesios 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a mantenernos esperando la redención. Él nos ha sido hecho sabiduría y redención. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu ha sido redimido. Y a la medida que caminamos con el Señor, nuestra alma es redimida. Y la redención corporal es el cambio de cuerpo que lo tendremos en la segunda venida. Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Amén. De este cuerpo natural a un cuerpo celestial. Cuando haya la primera resurrección, la redención será completa, que es en la segunda venida, porque resucitaremos con un cuerpo redimido. Amén. Amén. Y cuando nos sintamos débiles, que ya no hay esperanza, oremos que Él nos ayuda, el Espíritu Santo, para que oremos como debemos orar. Hermanos, para el mundo, los cristianos son el grupo de personas más ignorantes. Es el grupo de personas más tontos. Pero pronto se darán cuenta que los ignorantes y los tontos fueron ellos. Que el Señor nos ayude, amén. Pero que aprendamos, que sepamos que estamos en ese proceso de ser cambiados, de ser los más débiles, lo más necio, lo más vil, para ser conformados conforme a la voluntad de Dios, llegando a ser los hombres y mujeres más sabias de este mundo y los hombres y mujeres con un cuerpo redimido totalmente. Por eso estamos aquí, hermanos. Por eso permanecemos en Cristo Jesús. Porque Él va a terminar su obra en nosotros tarde o temprano. Amén, lo creemos.
Amén. Vamos a quedarnos aquí. Pónganse de pie, hermanos. Aleluya. Oh, Señor. Hermanos, que podamos ver lo que Dios tiene para nosotros. Muchos cristianos creen que así como vinieron a Cristo, con todas sus debilidades, con todas sus, ¿qué digo?, falta de sabiduría, así vamos a salir de este mundo. Si yo fui siempre el débil, debilucho, el cobarde, así entré en el Señor y así sigo en el Señor, y cuando me muera seguiré siendo igual. No. Entramos débiles y saldremos fuertes. Entramos insensatos y saldremos llenos de sabiduría. Entramos con un cuerpo mortal y saldremos con un cuerpo inmortal. Amén. Esa es la esperanza, hermanos. Estamos en un proceso de ser cambiados. Él va a cambiarnos, como decía Pedro, Él va a terminar su obra en nosotros. Él la llevará a su fin. Que el Señor nos ayude. Amén.